Una última reflexión para los dirigentes de la oposición en la Argentina, para todos los que quieren hacer política en esta época, en realidad, ¿no? ¿Por qué resonó tanto el discurso de Carney y no lo que dijo Macron, lo que dijo Von der Leyen y demás? Yo creo que es por el mismo motivo que el discurso de Milei resuena más que el de la oposición en la sociedad. Miren, escuchemos lo que decía ayer, por ejemplo, Emmanuel Macron en Davos, en el mismo lugar donde estaba Carney. The Chinese market, as people are accessing the European market for sure. De la misma forma que la gente accede al mercado europeo. The US, pero and mismo a lot of other countries, si hablas de Estados Unidos, the level of protection el nivel de protección que tienen para inversiones, para comercio. And the Europeans are the only ones los europeos no son los únicos que saben proteger sus propias compañías y mercados. This is why por eso we have debemos to be ser much mucho más more realistas realistic if we want to protect si queremos proteger nuestra industria, nuestra chemical química, industry, our nuestra industry, industria from the automotive sectors to a lot of del others, sector because they are automotor, being literally killed. porque están siendo asesinadas. Escuchemos ahora a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Me gustaría concluir con Groenlandia. Un problema que llega al corazón de los tres imperativos. Cuando se trata de la seguridad de la región ártica, Europa está plenamente comprometida. Y compartimos los objetivos de Estados Unidos en este sentido. Por ejemplo, nuestro miembro de la Unión Europea, Finlandia, uno de los miembros más nuevos de la OTAN, está vendiendo sus primeros rompehielos a los Estados Unidos. Y esto muestra que tenemos la capacidad aquí mismo, en el hielo, por así decirlo. Muestra que nuestros miembros del norte de la OTAN tienen fuerzas del Ártico listas ahora mismo. Y sobre todo que la seguridad del Ártico solo se puede lograr juntos. Por eso la propuesta de tarifas adicionales de Trump es un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial en julio. Y en política, como en negocios, un trato es un trato. Y cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo. Bueno, ya está ahí. La diferencia entre Macron y von der Leyen y Carney es que Macron y von der Leyen siguen tratando de que el mundo se acomode a sus preconceptos. ¿Cuáles eran esos preconceptos? Rusia mala, Estados Unidos bueno, tenemos que confiar. Entonces, cuando Estados Unidos los amenaza, dice, bueno, no me amenaces, sí, podemos ser amiguitos. No se dan cuenta de que a Trump no le interesa hacer amiguitos. En cambio, Carney revisa sus ideas y sus mensajes en función de la realidad. Y eso no significa, con esto termino, eso no significa dejar de lado los valores. Eso no significa quebrarse. Bueno, como Estados Unidos es muy poderoso, entonces no hay nada que hacer, entreguémonos. No. Significa pensar cuáles son las mejores herramientas hoy, en este mundo, que es muy distinto que el que había hace 3 meses y ni hablar hace 10 años, para que esos ideales, los de siempre, la justicia social, la soberanía, la libertad, una vida digna, tengan condiciones de posibilidad en el mundo que estamos viviendo. Dejar de dar discursos, ese es mi consejo, dejen de dar discursos. Cuando terminen de escribir un discurso o les dan un discurso que les escribieron, léanlo y pregúntense, si yo hubiese hecho este discurso hace 3 o 6 meses, ¿hubiese estado bien? Y si la respuesta es sí, rómpanlo y háganlo de nuevo. El mundo no es el mismo que hace 3 o 6 meses y todas las soluciones, herramientas o respuestas que creíamos que teníamos, hay que volver a encontrarlas. Buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy buen día. El mundo no es igual, incluso que hace 15 días cuando me fui. El mundo no... Volví, hay otro mundo, no entiendo nada. John yo no lo entiendo. Volvió bronceado, pero cambiaron las cosas, Es probable cambiaron que las una cosa reglas. tenga que ver con la otra. Sí, puede ser. Porque él se fue a broncear, el problema... Me suele pasar que cuando me voy de vacaciones pasan cosas. Me pasó con la deuda del fondo que anunció Macri en su momento. Yo estaba en una playa.
con la cola en la arena. También puede tener algo que ver que seas argentino, ¿eh? Sí. Quizás, solo quizás. Es verdad que pasa todo el tiempo, están pasando cosas acá. Pero sí, me estoy recién anoticiando de todo un poco lo que está pasando. Fuerte. Atención a lo que se viene hoy en Davos, Ahora en un rato habla Javier Milei, 11:45. Primero Trump, después Milei, ¿no? Primero Trump, que también va a dar que hablar. Trump. Sí, seguramente. Vamos a estar muy atentos a lo que digan primero Trump. Y si hay obviamente un título, lo vamos a tener acá y lo van a poder enterarse. Y luego, en los últimos minutos del programa, quizás teniendo en vivo la palabra del presidente argentino, que la primera vez que estuvo en Davos en 2024, empezó diciendo: buen día, Occidente está en peligro. Con lo cual, conociendo a Milei, calculo que iba a decir buen día, vieron que tenía razón, sí, claro. y lo entiendo un poco. Nico, ¿está mal si quizás desde la mirada tercermundista, presuntamente alejada de todo esto, aunque las esquirlas nos pueden llegar en 5 minutos, ¿no? de cualquiera de estas crisis, ¿está mal si mientras me atemorizo, mientras me preocupo escuchando todo esto, hay un poco de morbo que siento y de alguna manera hasta un gradito de satisfacción en ver cómo se desmorona rápidamente todo este multilateralismo aterciopelado y perdón la vulgaridad, pedorro, que hemos visto tantos años y tantos años, toda esa cuestión de esa diplomacia de baja intensidad, de tipos que viajan, que se quedan, que van con sus secretarias, que se instalan durante 15 días, que desaparecen de la Argentina o de cualquier país del mundo para reunirse entre ellos, para conversar, para en definitiva no modificar nada. Hay como una sensación, por lo menos de mi parte, de que todo ese multilateralismo se adormeció hace ya demasiado tiempo, que no hay una vocación ni transformadora ni superadora de los problemas, de buscar soluciones que en definitiva le lleven un poco más de bienestar a millones en las poblaciones de los países que están más golpeados. Y la verdad, ver esto cómo se desmorona en tiempo récord, de última, yo tengo la percepción de que tampoco estamos perdiendo demasiado. Sí, es cierto que esto puede desembocar en la Tercera Guerra Mundial, insisto, en 5 minutos, pero tampoco pareció haber servido demasiado todo este tiempo de... la rosca inútil. Esa cosa... Sí, yo por lo menos lo veo en los temas que trato cotidianamente en la materia laboral y demás, en la OIT. Todo el mundo en los gremios, en la diplomacia laboral y demás, diciendo, se viene la conferencia. Nunca pasó nada en las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo y de repente se empezaron a acordar que existía la OIT porque Trump dijo, ¿por qué sigo pagando por esta gansada? Listo, le sacó los recursos y no existe más. Sí. Existe solo como entidad, digamos, pero no tiene existencia concreta. Yo coincido con el diagnóstico que hace Mariano, pero no sé si ponerme contenta porque todo indica que vamos hacia algo peor incluso que eso. No es una felicidad lo que estoy manifestando, es como una fascinación. Un poco de morbo. Exacto. Bueno, de nuevo, siempre utilizo la imagen del accidente en la autopista, ¿no? Que te vas quedando y te demorás un poco para mirar. Sí, igual al menos funcionaba como contención en algún punto. Yo entiendo a lo que vos vas y es cierto que no es suficiente, pero algunos mecanismos legales al menos se pudieron implementar, algún tipo de acuerdos entre los estados, no solamente a nivel diplomático, sino también en lo que ocurría en cada país. No fue suficiente. Ahora, la crítica me parece que tiene que ser más profunda, más allá del multilateralismo. En todo caso, los países no se comprometieron. Más allá del concepto, hubo una intención que no estuvo de los países que estuvieron impulsando este tipo de pensamiento en algún punto. Sí, yo siempre doy el mismo ejemplo, que es el de las garantías, por ejemplo, que tiene una persona detenida, ¿no? Muchas veces no se cumplen. A los presos los cagan a palos, los tienen en malas condiciones y demás. ¿Alguien piensa que si esas garantías dejaran de estar, la situación sería igual? No, se deterioraría muy rápidamente. Pero más allá de eso, la OIT no deja de ser parte de ese esquema post-Segunda Guerra Mundial que giraba en torno a la ONU y demás. Yo creo que los multilateralismos
la OMC, la Organización Mundial de la Salud. A ver, si un organismo internacional tiene su sede en Estados Unidos, en Suiza, en Bélgica, en Londres, y en general ya sabemos más o menos en torno a qué gira, y ese es el modelo claramente que está en crisis. Sí, lo que veo es otra forma de multilateralismo, por ejemplo el BRICS, que también es una forma de multilateralismo, y que yo, lo voy a decir como una especulación, yo creo que si no existiera el BRICS, Carney no hubiera dado el discurso que dio ayer. Que él ve que hay algo ahí a lo que le está apelando. Él no está haciendo una apelación al vacío, sino a un esquema mundial del que Canadá no formaba parte porque había elegido ser parte de otro y al que ahora está pidiendo que lo dejen entrar porque ve que el otro está terminando muy mal. Igual que difícil, ¿no? Cuando tu única frontera es con Estados Unidos. Ayer contaba que en los diarios de Canadá, los diarios grandes de Canadá, el Clarín, digamos, en La Nación, las noticias eran: los militares canadienses están preparando escenarios para responder ante una invasión de Estados Unidos y que se estaban inspirando además en la resistencia afgana a la Unión Soviética, porque claro, van a tener que hacer guerra de guerrillas, no tienen forma de plantarse ejército contra ejército si esto sucede. Y hubo otra cosa interesante que pasó medio desapercibido en este momento que está pasando de todo, que fue que Bannon, uno de los ideólogos de Trump, en una entrevista medio que contó cómo veía él que iba a ser la anexión de Canadá, que la daba casi como un hecho. Que decía, bueno, está esta provincia de Canadá que se llama Alberta, que es muy rica en recursos y hay un sector de esa población que quiere ser parte de Estados Unidos. Piola. Entonces vamos a hacer un referendo. El referendo probablemente lo gane Canadá. Pero se van a poder plantar dudas sobre si el resultado del referendo fue o no efectivo. Y la minoría, un 30% de los de Alberta, van a empezar a denunciar que son perseguidos por ser pro-norteamericanos y con esa excusa Estados Unidos va a poder avanzar. Es exactamente el manual que utilizó Putin en Ucrania. Claro, es exactamente el manual que utilizó Putin en Ucrania, con una diferencia, que es que en todo caso Rusia tiene algún argumentito más histórico para decir que Crimea era parte de su patria. Canadá siempre fue Canadá, nunca fue parte de Estados Unidos. Bueno, pero estamos viviendo una época donde eso ya no es una hipótesis, sino que es el laburo real de generales, de empresarios, de banqueros, que se están preparando para escenarios muy... que hace un mes hubiéramos dicho que eran de ciencia ficción. De catástrofe. Yo lo que veo es como el fin de la burocracia, porque se toman pasos... Esta parte que contaba Mariano sobre el multilateralismo, así se dice, generaba una serie de pasos burocráticos. Esta rosca inútil generaba una serie de pasos para llegar, por ejemplo, al acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que entre paréntesis acaba de haber una noticia donde se está paralizado, porque lo enviaron a la justicia. Hablo justamente de esto, donde lo vemos por el otro lado, Donald Trump, que se le termina, no hay burocracia en Donald Trump. Si quiere tomar una decisión, no tiene que pasar por un organismo, por otro, que una ley, que el otro. Va y hace directamente, no cumple una serie de pasos como históricamente se tienen que cumplir, sino que es un poco el fin de la burocracia, como que quieren terminar con todo este tipo de organismos, pasar por debates y demás, y que se aprueben, que levante la mano, y Trump dice, es así y se va así. Y para eso está armando su comité de la paz, para que le levanten la manito. Que parece que debuta mañana. Pero sí, acaba de llegar Trump, tuvo un problema ahí con el avión, tuvo que volver a Washington, bueno, está con algunos problemas. Mañana arranca finalmente, no va a haber una convocatoria muy grande por ahora. Sí parece que Argentina zafa de pagar los $1.000 millones, ¿viste? Que tiene que pagar, cada país tiene que poner $1.000 millones para ser parte del Board of Peace. Para ser miembro permanente después del tercer año. Sí, después del tercer año. Yo le tenía preguntado a Rosada el primer día, ¿los van a agarpar? ¿Dónde van a sacar $1.000 millones? Argentina, $1.000 millones. Me dijeron, no, nos vamos a pagar, de última nos iremos al tercer año. Ahora ya hay rumores de que Trump parece que le perdona este gasto a Milei, le dice, dejamos, no lo garpes, es como el resto sí, vos no. Te suscribís al mes gratis de Netflix y ves todas las películas que puedas antes que se te acabe porque sabés que no te alcanza para... ¿Quién no lo hizo, gente? Dale, sí. Te pones la alarma del celular para darlo de baja y que no te empiece a correr la tarjeta. Bueno, parece que Trump le va a perdonar, hay que ver hasta cuándo, hasta dónde, hay que ver qué pasa de acá a 3 años, pero parece que por ahora Argentina no va a tener que pagar estos $1.000 millones que... Eso dice la Casa Rosada. Esto dice la Casa Rosada. ¿O hay alguna información
posición del gobierno norteamericano. No, esto dicen en la Casa Rosada, que Trump le perdonaría los $1.000 millones. Perdón, no hay algo así como un almuerzo gratis, dirían los libertarios, ¿no? Sí. Es decir, no hay algo así como una membresía gratis al Board of Peace de Trump. Y no me lo imagino tampoco a Trump perdonando mucha guita, ¿no? No va a ser haber llegado a donde llegó. Es probable que él diga, lo que pasa es que si se los pido, les tengo que dar de nuevo el swap, activarlo. De hecho, yo lo pienso al revés, ya está recontra amortizado eso. Eso ni hablar. Ya le dimos mucho más que eso. Eso ni hablar. ¿Querés tomar un café? Invita a vos. Contanos un poco cómo va a ser la agenda de Milei en Davos, que llegó ayer, ¿no es cierto? Se sacó una fotito con su equipo en medio de la nieve. Raro porque había un detalle llamativo. Se sacó la campera en medio de la nieve. Hacía 6 grados bajo cero. Llegó a la tarde Suiza y se sacó la campera. Ahí estamos viendo. Cayó con el mameluco de YPF. Claro, él por ahí quería que se vea el mameluco, ¿no? Sí, pero lo raro es que se sacó la campera. Viste que siempre se lo ve poniéndose más camperas. Ahora se la sacó. Está con Sturzenegger, Karina Milei, Luis Caputo y el canciller Pablo Kirchner en medio de la nieve. Muchísimo frío, insisto, 6 grados bajo cero. Hoy, ahora en un rato, en 1 hora, 11:45, arranca su discurso. Me dijeron que va a ser explosivo. ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado con el discurso de Milei, no? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Generó marchas multitudinarias en todo el país. Fue el comienzo de un año desastroso de Milei. Ahí arranca lo que fue la caída, que creo que en octubre finaliza de alguna manera esa caída, donde le pasó de todo a Milei. Con el triunfo electoral matizó todo eso en octubre. Pero ahí arrancó, me dijeron que va a ser similar. Pero, a ver, insisto, falta 1 hora. A mí me dijeron que va a evitar meterse en este tema que se metió el año pasado. Y bueno, sí. Y sí, ¿no? Tiene otros temas. Podría meterse de vuelta. No, pero después de que se comen las marchas y todo, nunca más habló del tema. No, está totalmente Él no arrepentido. habló nunca más del tema. Haciendo una revisión me contaban el otro día, porque no se sabe mucho esto. Che, ¿cómo metió este tema? ¿Qué pasó? ¿Por qué se metió en este lío? Che, recordemos de qué se trata, ¿no? Sí, lo tenemos el video. Tenemos el video. La homosexualidad a la pedofilia y al abuso sexual. Ahora lo vamos a escuchar a Milei, lo que dijo el año pasado, que fue una barbaridad total. Yo el otro día pregunté detalles de cómo se tomó la decisión de que Milei vaya por ahí. A mí me dijeron que el año pasado Milei ya tenía cerrado el discurso y que el tema de género no estaba. Pero Milei a último momento, sobre la hora, dijo, che, necesito un tema bomba. Él lo iba analizando, iba llamándolo a Santiago Caputo para acá. Y la decisión la toma Milei. El que decide meter el tema es Milei, finalmente, y lo mete sobre la hora porque necesita un tema de alto voltaje para que genere ruido en todo el mundo. No, y hay algo más. En ese momento, si uno se pone a revisar, los invito a buscar la cuenta de Elon Musk en X de esos días, y Elon Musk estaba full en su batalla anti-woke, como le dice él, con toda la cuestión traumática de su hija trans y demás, y ese discurso claramente también buscaba endulzarle los oídos a Elon. Claro, sí, tal cual. Obviamente estuvieron muy arrepentidos durante este año de haber metido ese tema, pero lo metió Milei sobre la hora buscando un tema de alto voltaje, y se le ocurrió este tema que es una bestialidad, una barbaridad, y lo decidió meter y se le armó todo el lío que armó. ¿Qué dijo Milei el año pasado? Lo recordamos todo, pero vamos a volver a escuchar al presidente de la Nación que dijo en Davos hace un año. Mira. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Bueno, por lo tanto, Milei, quiero saber quién avala esos comportamientos. Le echó la culpa a un medio, porque hubo una entrevista que le hizo un periodista, Bertie Venegas Lynch, donde le mostró este video que estaba editado, pero resumido, digamos, para que no sea tan largo. Milei se agarró de eso para decir, no, me editaron, es todo mentira, yo no dije lo que dije. Bueno, finalmente todos lo escucharon. Cuando lo escuchás entero es peor aún que el editado en su momento. Bueno, esta barbaridad dijo hace un año, que obviamente el gobierno después trató de no meterse nunca más con esto porque igual incluso interno, porque adentro, yo me acuerdo en ese momento, yo estaba en Casa Rosada, digo, hay integrantes del gobierno que
que digo que obviamente no están de acuerdo con esto, con que lo mejor tienen las preferencias sexuales que sea, y también se quejan, decían la puta madre, o sea, mira lo que dijo y no hace falta tener ninguna preferencia sexual para darse cuenta que eso es una barbaridad. Tal cual. Pero digo, hubo quejas internas incluso en el gobierno. Sí. Claro, que se pueden arrepentir, pero fue también en ese momento que lanzó el proyecto para eliminar la figura de femicidio, que eliminó las terapias para los chicos trans, digo... No fue solamente eso, o sea, si fue solamente bueno, me voy a mandar con esto, mirá lo que voy a hacer para que Elon y Trump me escuchen, bueno, la verdad que fue un error de cálculo un poco más grande que eso, porque después intentaron darle como cierto andamiaje legal a ese discurso. Pero que no tuvo mucho recorrido. No, después no pasó nada. De hecho, yo tiendo a pensar que es una de las razones por las cuales pasa al ostracismo Mariano Cunio Libarona, que es también que sostenía el estandarte de la anti-ideología de género, etcétera, etcétera. El tipo, fíjate hasta qué punto queda guardado dentro del gabinete. No, en un principio, a mí tengo muy presente todo ese recorrido, porque su primer reportaje, cuando Cunio Libarona dice vamos a absorber la función del Ministerio de Mujeres, en el gobierno salen a matarlo. Que ninguna función, o sea, esto ya fue. Entonces él después se monta ese discurso y dice, no, y bueno, después... Ahora, hay un detalle que me parece que no hay que pasarlo por alto. De diferencia, si se quiere, entre Trump y Milei. Hay muchas cosas similares. Para mí hay una diferencia. Trump, cuando hace esas cosas, después se las banca y redobla. Y cuando dice cosas de nazi, después hace cosas más de nazi. Acá tenés un Milei que hace esas cosas y cuando lo cagan un poco a pedos dice, bueno, meditaron, o que cuando hace cosas de nazi y vos le decís que son nazi te denuncia. Digo, por lo menos hay en Trump una cuestión no sé si decirle franqueza, pero por lo menos de no dualidad, que Milei tiene en esa cosa de... es chiste, pero si no es chiste. Tiene otra espalda, obviamente, Donald Trump. También. Pero, no sé, o sea... Con la política de aranceles desenfrenada, también en algún momento volvió para atrás. Sí. En términos prácticos sí, pero su discurso nunca cambió. Incluso cuando volvió para atrás con la política de aranceles, él seguía diciendo, hago esto porque América... Digamos, no tiene esa cosa de, no, te mando una carta de documento. A ver, en algunas cosas el gobierno de Milei intenta ir hacia eso, en sostener o bancar... los huevos se tienen o no se tienen. Pero muchísimas veces... Pero los cojones se tienen o no se tienen. Muchas veces tuvo y tiene que retroceder porque no tiene espalda. Trump también usa mucho el tema de aranceles para negociar, usarlo como moneda de negociación. Así que en una hora va a estar hablando Javier Milei, ya está hablando Donald Trump, eso iba a decir, exactamente, ya está hablando el presidente de los Estados Unidos, que llegó hace un rato. Dijo que hace un año Estados Unidos estaba muerto y ahora todos son más felices que nunca. Claro. Literalmente dijo eso, Ayer también, cuando hizo el balance de gestión, había ido en ese sentido y también había dicho, todo esto es gracias a los aranceles. Y ahora estoy viendo que algunos textuales que vamos viendo es esto de Europa no está tan bien. De nuevo también generando esta discusión. Atención también al tema migratorio, que va a ser parte, ya es parte del discurso de Donald Trump, pero también va a ser parte de Milei. Ayer en broma alguien en Casa Rosada me decía, bueno, no nos vamos a meter con el tema de género, pero vamos a ofender seguramente a otras minorías, me decían así, con ese tono irónico y burlesco. En Casa Rosada hay que ver para dónde va Milei, obviamente va a ser un discurso económico también, de una pista... No sea cosa que también dentro del gobierno haya miembros de esas minorías que se ofendan, como ya le pasó el año pasado. Bueno, ayer justamente uno de los comentarios era, se va a meter contra el mundo árabe en Milei, y algunos decían, bueno, esto puede llegar a favorecer incluso en la interna del gobierno a alguien, algún grupo, porque recordemos que insólitamente en el gobierno hay una interna con respecto al tema musulmán. Yo trato siempre de contarlo esto, digo, el grupo de Santiago Caputo saca mucho ese tema porque sabe que dentro de la interna del otro lado hay gente que pertenece a ese grupo. Sí, Martín Menem, Lule Menem, la familia Menem, que suele ofenderse obviamente sobre este tema, es un tema que le ofende mucho, que sale a bancar aparte la bandera y sale a defender obviamente en alguna oportunidad trataron de ignorante, Martín Menem, si no me equivoco, trató de ignorante a Lucas Luna, sagaz, que es una persona que labura con Santiago Caputo. Porque sostenía que el mundo árabe, lo asociaba linealmente al mundo árabe con el terrorismo. Sí, hace poco hubo un cruce terrible, el Gordo Adán salió con un posteo fuerte contra los musulmanes y salió a contestarle Alejandro Fargosi, Zulemita Menem,
A ver, Zulema Menem no es parte del gobierno, pero es parte, sí, de la órbita libertaria, tiene muy buena relación y muy buena onda con los película Freaks, yo no sé si la vio alguien en 1932, todos los freaks luchando unos contra otros. El circo de... no se salva uno, perdón, pero no... Sí, no se salva uno. Vamos en vivo a Davos, está hablando en este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos un minuto lo que está diciendo. Se están llevando a cabo inversiones de capital en equipos, en muchos sectores. Antes las cosas, la evolución llevaba mucho más tiempo, los avances técnicos, etcétera. Y yo ya di un ejemplo, di muestras de hacer las cosas de otra manera durante mi primer mandato. Y todo esto ahora se está viendo demostrado. En solamente un año he logrado hacer lo que antes se tardaba 30 o 40 años en lograr. Todos los años perdíamos billones de dólares que simplemente iban a la basura, pero solamente en un año he dado un giro total a la situación. Y todo esto lo he logrado hacer sin inflación, cosa que los expertos decían que era imposible hacer. Pero yo sabía que tenía razón. Y ahora me están dando la razón porque no se creen lo que he logrado hacer. La producción del acero está multiplicándose en los últimos tiempos y va a seguir haciéndolo. Se va a triplicar la producción de acero de nuestras acerías. Bueno, escuchábamos al presidente de Estados Unidos contando lo genial que es y lo bien que le está yendo a Estados Unidos bajo su gobierno. Hace un rato dijo, si a Estados Unidos le va bien, a todo el mundo le va bien. Un discurso que me suena de algún lado. ¿No? Si a Milei le va bien, decían, ¿no? A todos nos va bien. Y también, sí. Lo vacionaron mucho cuando entró a Davos. Lo vacionaron cuando entró a Davos. Sí. Y no lo hizo junto al chaqueño palavecino, aclaremos. Bueno, no. YMCA. Sí, podría haber sido. Sí. No, y lo otro que dijo, como comentaba recién Agustina, que decía, bueno, a Europa no le está yendo tan bien, como ya empezando a perfilar lo que suceda en esa relación. Ahora en un rato con Noé nos metemos de lleno en el tema, pero terminemos de repasar la agenda de Milei allá en Suiza. Sí, a ver, se va a reunir, recordemos, mañana está lo más importante de Davos. Yo creo que esto opacó un poco el foro de Davos. Lo más importante está mañana a la mañana, hora argentina. Donald Trump va a encabezar la primera reunión del Board of Peace, esta ONU de ultraderecha, le podemos decir, donde va a haber varios países, algunos presidentes, otros representantes de presidentes. No va a haber muchísima convocatoria, no es que va a ser va a haber muchísima convocatoria, todavía recién se está armando este Board of Peace, así que mañana a la mañana vamos a tener seguramente lo que va a ser la foto de la semana. No se espera por ahora, y en el gobierno trataron de bajarle mucho la espuma, un encuentro a solas entre Milei y Trump. Mañana se van a ver Milei y Trump, pero van a ser parte de una mesa, de una foto en conjunto. Tal vez los engancharán en alguna foto juntos, pero no va a haber una reunión bilateral a solas entre Milei y Trump. El gobierno estaba muy celoso de esto porque la prensa argentina salimos a filtrar, me pongo también en primera persona, que iba a haber un encuentro o que Milei lo iba a ver a Trump. Primero trataron de bajarle un poco el precio a todo esto para decir no vendan un encuentro que después no se da. Finalmente Milei obviamente va a asistir porque se confirmó esta reunión que se va a dar mañana, que va a ser lo más importante. Va a haber algunos países, qué sé yo, Pakistán va a estar, por ejemplo, Uzbekistán, representantes de esos países de este nuevo... Emiratos Árabes Unidos. Israel va a estar también, que se sumó medio último momento porque había presentado algún tipo de quejas con respecto al grupo sobre el tema Gaza que se había armado. Salió a protestar el gobierno de Israel y decía, nosotros no sabemos si nos vamos a unir al Board of Peace porque ustedes están armando esto que nosotros nos dimos el ok. Bueno, finalmente hoy confirmó que va a ser parte Israel también. Así que mañana se viene lo más importante y ya el viernes tempranito Milei vuelve a la República Argentina
para agarrar la pala, para trabajar, así que Milei va a volver. ¿No se va a Mar del Plata al Festival Ni Uno más o menos? ¿Está confirmado? ¿Se lo tenés confirmado? Sí, creo que sí. Bueno, también va a ser parte entonces de la agenda de vuelta de Milei, ya enfocado en lo que más quiere que salga en este febrero, que le va a quedar por delante. El gobierno ya está laburando para esto, después vamos a desarrollar un poco sobre el tema de la reforma laboral, que es lo que más le obsesiona a Milei, obtener por lo menos la primera media sanción en febrero en el Senado, así que el viernes ya lo tenemos de vuelta al presidente de la Nación en Argentina. Muy bien, y ahí en el medio de las tensiones entre Europa, Estados Unidos, en realidad tensiones globales ya a esta altura del partido, los bancos también están empezando a tomar nota. Así como decíamos hace un rato, los militares canadienses se están preparando para algo que nunca pensaban que iba a pasar. Los bancos están en la misma. El mundo financiero también. Bueno, la gran pregunta a esta hora a nivel internacional es ¿cuál va a ser finalmente la respuesta de Europa si Trump avanza, como todo indica que va a ser, sobre Groenlandia? Y ahí empiezan a aparecer algunas miradas de, bueno, analistas financieros y demás. Lo primero que hay que decir es que Europa ya decidió anoche suspender el acuerdo comercial que había alcanzado a mediados del año pasado con Estados Unidos en esta guerra arancelaria, un poco en sintonía con la suspensión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que recién mencionaba John, porque bueno, esto también acaba de ser decidido por el Parlamento Europeo, que mandó el acuerdo con el Mercosur a revisión judicial. Las revisiones judiciales suelen demorar 2 años como mínimo, así que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur que Milei quiere que el Congreso apruebe rápidamente ahora en extraordinarias, parece que queda ahí en stand-by, pero decía, también suspendió la Unión Europea el acuerdo comercial que había alcanzado con Estados Unidos para la eliminación de aranceles de productos industriales estadounidenses y que Estados Unidos tenga acceso preferencial a productos agrícolas. Así que ahí ya hay un primer pasito. Ahora, ¿qué analizan, por ejemplo, Goldman Sachs, el Citi, es el mundo financiero que está mirando cuáles son las represalias o las medidas que puede tomar Europa? Porque todos descuentan que una intervención militar es prácticamente imposible. Al menos no la ven a esta altura. En el corto plazo. En el corto plazo. Lo que sí ven son respuestas financieras o económicas. Yo ayer hablaba con un diplomático de esto y me decía, mira, no creo que invada Groenlandia antes del Mundial. Así me lo dijo, con crudeza total y absoluta. Bueno, ayer hubo rumores de que varias selecciones europeas muy importantes podrían bajarse, Mundial tipo Alemania. Creo que por ese lado venía el tema de que cualquier cosa que haga va a ser post-mundial. Igual está en buenos términos con la FIFA. Sí, no, pero el tema es si se te bajan las selecciones europeas. Pero se te baja una selección europea, te sanciona la FIFA. No sé si es tan fácil, ¿no? Si si Trump está en buenos términos con la FIFA, que le dio el FIFA de la Paz. El que le negó el Nobel, se lo dio la sacó por la FIFA. No sé, me Estamos pregunto. Especulando sobre. Me pregunto. Pero bueno, lo que analizan Goldman Sachs y el Citi es que además de esta primera suspensión del acuerdo arancelario, podría haber contraaranceles de la Unión Europea a productos estadounidenses, como por ejemplo productos agrícolas, aeronaves, vehículos, que son los que importa Europa desde Estados Unidos. Y estos contraaranceles aparecen también en un momento en el que la política arancelaria de Trump podría quedar debilitada si la Corte estadounidense finalmente falla en contra de su política arancelaria. Así que ahí hay un escenario de posible algún tipo de superioridad para la Unión Europea. Hay también una mirada respecto de si puede haber restricciones de acceso a Estados Unidos a los contratos públicos en Europa, sobre todo porque la Unión Europea tiene medidas anticoerción previstas legalmente. Si vos me estás tratando de obligar a que yo haga algo, puedo suspender contratos públicos y ahí hay muchas compañías estadounidenses que se verían afectadas. Y ahí también aparece una pregunta sobre, y esto fue muy hablado en el día de ayer, la posibilidad de que la Unión Europea use los bonos del Tesoro y las acciones de compañías estadounidenses para castigar a Estados Unidos. Esto es deshaciéndose de bonos del Tesoro y castigando a la economía estadounidense. La Unión Europea es el mayor acreedor externo de los Estados Unidos. No parece algo que sea posible,
por varias cuestiones. Porque, en principio, la mayoría de esos bonos de acción están en manos de privados, no en manos de los estados europeos. Por otro lado, porque si esos bonos de acciones pierden valor, le terminan haciendo daño a Europa y también a China, en última instancia. Sí, a todos los tenedores de bonos. Exactamente. Por otra parte, porque no está claro a quién se los podrían vender. O sea, si vos te querés deshacer de bonos y acciones, se los tenés que vender a alguien, pero ¿a quién se los vendés en este contexto? Hay de todas maneras algunos primeros pasitos, porque un fondo nada más ni nada menos que danés, ¿no? Sí. De pensiones ya anunció que se va a deshacer de bonos del Tesoro estadounidense, pero no parece que esto vaya a suceder a gran escala. Es el fondo, es curioso, es el fondo de pensiones de los académicos daneses, es decir, donde aportan los académicos daneses para jubilarse, con lo cual uno entiende que vendría a ser casi como un fondo de pensiones progre. Ponele, si uno quiere, sí. Pero sí, Y digamos, ¿no? Ellos dijeron, estos son simplemente un cálculo financiero, pero no te voy a decir que el tema de Groenlandia no ayudó, dijeron, que tomemos la decisión de vender los bonos del Tesoro estadounidense. Es que ahí también, perdón, pero uno ve el título que dice alegan malas finanzas del gobierno estadounidense, lo que vos decías recién, ¿no? Hay un poco y un poco. Está un poco la parte política y otra parte la idea de que si Trump termina de hacer lo que parece que va a hacer, los bonos de Estados Unidos van a perder valor, pero por decisiones de Estados Unidos. Exactamente. Entonces el que salga antes gana plata. A lo que voy con todo esto es que, sobre todo los analistas financieros, pero también los analistas internacionales, lo que ven es que Europa, al menos por ahora, está pensando en tomar decisiones y en tomar represalias, pero son decisiones y represalias un poco enmarcadas en esta diplomacia de la que hablaba recién Mariano, una diplomacia que, bueno, va pasito a pasito, ¿no? Chirle. Claro, una cosita así que habrá que ver. Incluso en el cálculo de Goldman Sachs, la guerra de aranceles contra aranceles decía, esto podría impactar en un 0,08%, o sea, toda una cosita muy tibia que no sé si a Donald Trump le hará o no le hará daño, pero por ahora son cuestiones que están pensando en responder, pero sin ser demasiado altisonante esa respuesta. Ahora, ¿qué pasa con esto en nuestra región, en Latinoamérica, en la Argentina? Bueno, aparece un informe de Morgan Stanley ayer que habla de una posible primavera de inversiones extranjeras en América Latina. Dice, América Latina está entrando en una etapa de reformas fiscales, reformas laborales. Obviamente esto nos hace pensar en el gobierno de Javier Milei. Baja de tasas, bueno, ahí no tanto, ahí no estamos tan en línea con lo que está diciendo Morgan Stanley, y esto podría generar una primavera de llegada de inversiones internacionales. Dice Morgan Stanley, Argentina y Brasil son los que tienen más potencial para atraer a esas inversiones. México y Chile son los más estables, o sea, los inversores conservadores probablemente vayan a México y Chile, los que tengan ganas de tomar más riesgo, tal vez vengan a Argentina y a Brasil, pero, insiste, este banco de inversiones, tiene que haber reformas fiscales, reformas laborales, reformas en la baja de tasas para que esas inversiones lleguen. Bueno, este es un poco el panorama que están viendo los bancos extranjeros, los inversores internacionales. Veremos si efectivamente se concreta o no. Veremos, pero lo que está claro es que todos están revisando sus presupuestos. No en sentido económico, sino en el sentido de las cosas las premisas, para ser más claro. Y de nuevo, siento que hay todavía una parte, hay una ausencia, ¿no? Ahí, en esto de revisar las premisas. Hay todo un sector, lo vemos en el mundo, en los Macron y demás, y lo vemos acá en la oposición, que pareciera que sigue jugando al mismo juego que hace unos años. Nos quedamos con recetas viejas. Nos quedamos con manual de reglas viejas. Y Europa pareciera no tener liderazgo. No hay un líder ahí que esté... Justamente, a ver, ahí estoy viendo gran parte del discurso de Trump está referido directamente a Europa. Están mirando a Europa, gran parte está yendo por ahí el discurso. Sí, no tiene una contracara clara, ¿no? Digo, Macron no lo veo, no sé si está ejerciendo un liderazgo. Está intentándolo, creo, de alguna manera, pero... Pero a Macron el propio Trump lo dejó en ridículo. Ayer publicando un chat entre ellos.
Sí, no, claramente no. Es que creo que evidentemente, porque si vos ves las diferentes partes del mundo tienen un liderazgo, no sé, Trump por un lado, Xi Jinping, Putin. De todas formas, yo creo que la cuestión es más estructural que otra cosa. Y en ese sentido digo lo mismo que cuando digo que el problema de la oposición en la Argentina no es que falte un liderazgo en particular, es parte del problema, sino que ninguno de los posibles líderes está teniendo una mirada clara de hacia dónde ir. Y eso es lo que dificulta también el acceso al liderazgo. Vos para liderar tenés que tener muy claro hacia dónde vas a liderar. Si no, es difícil que la gente te siga. Y creo que el problema de Europa es estructural. Que Europa, a partir de todo lo que fue el armado primero de posguerra y después de la caída del muro, aceptó ser un aliado menor de Estados Unidos pensando que eso siempre los iba a beneficiar. De alguna manera una premisa muy parecida a la que tiene Javier Milei hoy para atarse a la suerte de Estados Unidos. Bueno, pero una vez que cambia esa situación, vos deberías cambiar en consecuencia. Seguro. Me parece que acá la gran duda es Europa. Se mantiene, son 27 estados, ¿no? La Unión Europea. ¿Se mantienen unidos? Implota eso y algunos quedan haciendo seguidismo de Trump. No pareciera haber ninguna voz disonante diciendo, no, sí, che, démosle Groenlandia. Orbán, el húngaro, vetó una resolución de la Unión Europea, de hecho, sobre el tema. Pero ahí lo que podría ser más factible es que rajen a Hungría de la Unión Europea en última instancia. Te lo pregunto, no lo sé. La verdad no sé institucionalmente qué va a pasar con la Unión Europea. Meloni salió a responderle una frase sobre la OTAN a Donald Trump en estas últimas horas. Digo, si podría haber también otro aliado tipo Orbán, pareciera que no la hay. No lo podría encontrar en Giorgia Meloni. Porque podría ser alguien... Sí, yo tampoco sé si a Trump le interesa tener aliados en Europa en este momento. No, tal vez Creo no. que no, ¿eh? En no ningún lado, parece que solo le interesaba tener súbditos. ¿Vieron el posteo que subió ayer? Lo tenemos en la lista, busquémoslo. Que retuiteó, digamos, o compartió en Truth un posteo de X, no sé cómo, si hay una palabra. Los jóvenes deben tener una palabra para eso. Hizo captura de pantalla. Hizo captura de pantalla, lo pegó y demás. Un posteo donde decía, ni Rusia ni China son enemigos. Sí. Ahí está. Llegamos al punto en el que vamos a darnos cuenta de que el enemigo está dentro. Primero, mensaje a Minnesota, sí, claro. Los demócratas. China y Rusia son los cucos cuando la verdadera amenaza es la ONU, la OTAN y esta religión. Pongo religión entre comillas porque no es una religión, es un culto. Sí, me atreví a decirlo. Obviamente. Es una secta, claro, como es una secta. Y Trump compartiendo esto. Ayer hubo rumores en Argentina de que se iba a retirar de varios organismos multilaterales, como viene amenazando el gobierno hace rato, seguir a Trump en esto, algo que finalmente no se termina de dar. Hubo rumores, creo que se publicó una nota en Clarín, una colega publicó una nota en Clarín, salió Kirno a responderle, a decir, no, esto es falso. Estamos impulsando a un argentino para titular de la ONU. Sería como un poco contradictorio, ¿no? Muy ridículo. Salió a negarlo inmediatamente. Hay un juego ahí también que no se termina de entender. Si Trump se quiere ir o no se quiere ir, si Argentina lo va a seguir o no, porque todo sigue igual que hace 2 años, y hace 2 años que vienen diciendo, sí, nos queremos ir. Evidentemente hay algo ahí que obviamente algo sabemos, que hay diferentes también acuerdos y cuestiones que se pueden llegar a romper y caer si te vas, por ejemplo, de la ONU o de diferentes lugares que terminan desfavoreciendo incluso a Estados Unidos y también obviamente a Argentina. Por eso se encargan en querer, en desearlo, pero a la vez en desmentirlo, porque hay algo ahí que lo trae y no se puede. Sin duda. La burocracia de la que hablamos al principio con Mariano Martín. Sin ninguna duda. Hablando de burocracias, ¿en qué anda la CGT? No, eso es un juicio de valor, ¿eh? Impactante juicio de valor que corre por cuenta de Nicolás, que puede tener mucho viso de realidad, además, que puede tener mucho viso de realidad, porque ¿en qué punto creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, Nico? Porque estamos asistiendo a un momento de incertidumbre de parte del sindicalismo organizado frente a la reforma laboral. Hace unos pocos días dábamos cuenta, la semana pasada, dábamos por sentado que sobre el fin de la semana iba a arrancar una ronda de negociaciones del gobierno con los sindicatos, con los gobernadores, para pulir el texto de la reforma laboral. No para modificarlo, sino eventualmente para sacar algunos artículos o eventualmente adecuar algunos otros antes del tratamiento formal de la iniciativa, bajo la idea de ver si se puede dar un mayor volumen político y una aprobación
esto siempre con la idea del gobierno, una aprobación con mayor holgura. No sucedió. Como tantas otras cosas que estaban en planes, que estaban en trámite, hasta anoche, por lo menos a última hora, no hubo ningún contacto institucional, ni te diría tampoco a nivel conducente entre los responsables del gobierno y del oficialismo de defender el proyecto de reforma laboral y aquellos que toman decisiones dentro de la CGT. Más concretamente, y para ponerle algunos nombres, ni Patricia Bullrich y tampoco el ala dialoguista, que es la que tiene contacto con la CGT, me refiero a Santiago Caputo, el asesor plenipotenciario de Javier Milei. Hablo también de, Diego Santilli, si querés, los Menem. Bueno, de ninguno de esos sectores bajó la línea, vamos a juntarnos con la CGT a ver si podemos finalmente encontrar algunos puntos de contacto para el proyecto de reforma laboral. Y esto, ¿por qué arrancaba hablando de la incertidumbre? Abre dos escenarios abiertos, por lo menos en la consideración de los dirigentes sindicales. Están quienes dicen, no nos llamaron porque así como a fines de diciembre Patricia Bullrich, después de la marcha que hizo la CGT, por cierto, una marcha más bien módica, a la Plaza de Mayo, tuvo que recular y decir no vamos a apurar el tratamiento y lo vamos a diferir hasta febrero. Del mismo modo están notando que ahora no tienen el número suficiente y saben que si nos llevan a una negociación es para descuartizar el proyecto de ley. Eso es lo que creen algunos dirigentes. Otros creen, en cambio, que justamente la decisión del gobierno de no avanzar sobre esa negociación es porque ya eventualmente tienen el número, y eso es consistente con lo que dijo Patricia Bullrich en las últimas horas, que es textualmente: tenemos 44 senadores para aprobar la reforma laboral. Insisto, es una historia todavía, por lo menos para la mirada del sindicalismo, de final abierto. Seguramente hay mucho de jactancia sin fundamento de Patricia Bullrich. En la CGT dicen que hay 28 senadores que están garantizados en contra de la reforma laboral. Y 28 un número más 44 da 72. Sí, te faltan 9. Bueno, sí. Ojo que tenés 28, te faltan 9. Lo que dice la CGT es que hay 9, tienen que alcanzar un número de 9 para torcerle el brazo al gobierno y la Cámara Alta. Ojo que en el gobierno dicen, tenemos 44 senadores con los que estamos dialogando, que eso no significa votos positivos para la reforma laboral, que son los que juntó Patricia Bullrich, que el gobierno sabe que están ahí, pero no tiene los 44 votos asegurados. Todavía no. En Casa Rosada están confiados, me decían. Hay un problema que se está tratando de saldar porque, como bien vos decías, el gobierno todavía no tiene punto de contacto con el sindicalismo. Está por ahora laburando con los gobernadores, que eso lo está haciendo en gran parte Diego Santilli, y ahí se generó este problema con respecto a las ganancias de las sociedades. Hay un artículo que le resta mucha guita en coparticipación para las provincias, que esto es un reclamo de los gobernadores. Le dice, che, vos estás tocando este artículo que a mí en la torta de la coparticipación me sacan entre 1.000 y 1.500 millones de pesos anuales. Es mucha guita, están viendo cómo lo resuelven. Por ahora lo que dicen es: nosotros no vamos a tocar nada. En el gobierno te dicen, no vamos a tocar una coma. Vieron a los gobernadores aliados con predisposición y apoyo a la reforma laboral. Gustavo Sáenz, sobre todo. Sobre todo Gustavo Sáenz, Frigerio, todos los dialoguistas. Jaldo, que está en Aruba, me imagino que va a apoyar la reforma laboral también. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Están viendo cómo avanzan ahí. El gobierno por ahora va en modo tren, vamos para adelante y por ahora no vamos a tocar esto que nos están peleando los gobernadores, porque ellos lo que dicen es las provincias lo van a solucionar con la generación de 500.000 empleos nuevos. Eso me lo dijo uno de los que está encabezando la negociación. Me dijo, la teoría del derrame para tontos. No le tenemos que dar esta guita, le va a faltar esta plata, pero le va a entrar con los 500.000 empleos que se van a generar de acá a 1 o 2 años. Como también lo ven en muy corto plazo. Pero es como decir, va a empezar a llover pan y entonces no va a haber que... es la respuesta que le están dando a los gobernadores. Bueno, de hecho, los gobernadores terminan siendo, y perdón lo vulgar del término, terminan siendo la niña bonita en esta instancia, a donde van a acudir del gobierno y sobre todo Diego Santilli para tratar de ver si se los puede masajear por el lado de algún
alguna eliminación del artículo sobre ganancias y demás, y también a donde está encarando una negociación la CGT. Ayer mismo lo escuchábamos a Cristian Jerónimo, también habló Jorge Sola, son los dos secretarios de los tres del triunvirato que más intensamente están llevando adelante negociaciones. Los podemos escuchar en el tape 1 a Cristian Jerónimo, que se refiere a estas negociaciones con los gobernadores. Él fue el primero que apenas asumido en noviembre, si mal no recuerdo, como nuevo triunviro de la CGT, se acercó rápidamente a Martín Yarlora de Córdoba. También establecieron una mesa de negociación en aquel momento de la cual participa Maximiliano Puyaro, Sadir. Tengo una pregunta, ahora no escuchamos a Jerónimo, tengo una pregunta para hacerte. ¿Puede llegar a haber algún punto de contacto o algún gesto fuerte entre sindicalistas y empresarios o cámaras empresariales que están en contra de la reforma laboral? ¿Puede haber una foto, un encuentro que genere un ruido, por ejemplo? Porque vi que muchos, o no sé si muchos, pero algunos empresarios o líderes de cámaras empresariales que se manifestaron en contra, públicamente. Vos no me estás preguntando, vos estás colando una primicia, me parece. Yo lo desconozco. Pará. A mí me da la sensación de que Jonathan se hace el inocente y dice, ¿será que...? Y ya lo sabe. Decirle a la audiencia, no le mexicanees la información. Juro que es pregunta sin información, pero estoy viendo gestos de un lado y gestos del otro que creo que pueden confluir. Insisto, no tengo información y traigo la pregunta acá, que creo que pueden confluir en un gesto importante el día de mañana, antes de la reforma laboral, en decirle al gobierno, che, estamos de la mano, insisto, estoy especulando, de la mano, empresarios importantes, no sé, no va a estar Pablo Roca, pero digo, personajes de las cámaras empresariales de la mano con sindicalistas dialoguistas, si se quiere, en decir, che, estamos en contra de la reforma laboral. Mirá, te lo pregunto, en serio. Yo te digo una cosa, estás inadvertidamente spoileando la tesis que yo muy tímidamente iba a esbozar más adelante, que tiene que ver con lo siguiente. A ver. ¿Quiénes apoyan realmente la reforma laboral? Yo puedo decir, seguro apoya la reforma laboral el ala más radicalizada del gobierno, es decir, Federico Sturzenegger. Claro. Y algunos abogados un poco trasnochados, cual caso Julián de Diego, que habló en las últimas horas con Ari Lijalad, y alguno más. ¿Y los empleadores de esos abogados uno se supone que también, no? No necesariamente, no necesariamente. Porque lo contamos como anticipo el viernes en el Destape Radio y lo publicamos en el Destape Web, que 3 cámaras empresariales, a eso te referías vos, Jonah, si no me equivoco, que no son 3 cámaras empresarias cualquiera, hablamos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sobre todo hablamos de la Cámara Argentina de Comercio y hablamos también de ADIMRA, la de Industriales Metalúrgicos. Cuando decimos estas 2 cámaras de comercio, estamos incluyendo no al almacén de la esquina, estamos incluyendo a las grandes cadenas de supermercados, estamos incluyendo Aeropuertos Argentina 2000, que es la empresa madre, si se quiere, del experimento Javier Milei. Eso es insólito. Estamos hablando, ayer hablamos en el Destape con Guillermo Dietrich, después vamos a poder repasar algunos de los textuales, que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y que daba cuenta de estos inconvenientes o de estos artículos que entendían desde ese sector que había que eliminar del proyecto de reforma laboral. No quiero avanzar sobre eso porque quizá lo podemos abordar dentro de un ratito. Pero respondiendo rápido a tu pregunta, Jonah, sí, hay un convencimiento cada vez más amplio de que esto es una reforma laboral que pertenece al orden del laboratorio mental de Federico Sturzenegger, que tiene que ver con la batalla cultural mucho más que con las necesidades concretas que manifiestan los empleadores, que son, se supone, las principales correas de transmisión de interés hacia el gobierno nacional, porque están viendo que este escenario de reforma laboral va a generar un espacio de conflictividad laboral, conflictividad social, no deseado por nadie. Claro. ¿Por qué? Y bueno, te voy a decir algo. Porque en esencia, los empleadores de la Argentina, los grandes empresarios, se han acostumbrado en décadas a negociar con grandes organizaciones que son los sindicatos, no a negociar de manera atomizada con comisiones internas, con dirigentes sueltos. Hay un formato que se dio a la Argentina y que es distintivo respecto de otros países de la región y hasta del mundo, donde, si se quiere, de manera corporativa, en el mejor y en el peor de los sentidos, podemos hablar de corporaciones, actúan de manera coordinada y hasta se defienden en foros internacionales. Y déjame decirte algo más, es un formato
cuya aplicación coincidió con los momentos del último siglo en el cual la economía argentina creció más. Entre el 45 y el 75, a partir del 76 se dejan de aplicar y se vuelven a aplicar a partir del 2003 hasta el 2015. Después también, pero ya con otras trabas. Pero a lo que voy es, a la Argentina le sirvieron las paritarias. Por lo menos, si uno hace una comparación científica entre Argentina con paritarias y sin paritarias, y no solamente a los trabajadores les fue mejor, sino que al país le fue mejor en esos años. Y te sumo algo que parece una estupidez en todo esto, pero hay muchos empresarios que lo detestan a Federico Sturzenegger. Lo detestan. Y también es un juego de egos entre todos ellos. Digo, también hay un juego de egos en el medio. De cómo es una instancia laboral, un espacio, una línea de producción. No tiene la menor idea, es decir, es una persona, su propio padre lo dijo, nosotros también hablábamos en Palo y Zanahoria con Adolfo Sturzenegger, decía, bueno, mi hijo es un académico, pero eso no significa que no conozca el mundo real, sobre todo es un académico. Sí, claro, es un académico que desconoce por completo y por eso, como desconoce casi todo, por eso creyó el año pasado que con la sanción de la ley Bases y el establecimiento de los fondos de cese laboral, la gente, los empleadores y los sindicatos iban a correr en tropel a entregarse a ese nuevo formato y no fue nadie. Debo decirte algo ahora que mencionaste la entrevista con Adolfo Sturzenegger, que soy fan del subgénero entrevistas con padres de funcionarios que están haciendo en Toma y Daca. Ayer lo sacaste a Dietrich. Padres de Palo y Zanahoria. Palo y Zanahoria, perdón. Padres funcionarios que también tienen su propio peso específico, porque son empresarios, porque tuvieron roles. No es que se lo sacás solo por padres, pero salen de esas entrevistas cosas que no suelen escucharse en otros lados, y eso en este mundo en el cual vivimos viendo cosas que se viralizan y se repiten una tras otra, tener algo distinto es un gran valor y es algo que en tu programa das mucho, así que aprovecho para felicitarte. Lo agradezco y lo transmito a la producción del programa que trabaja todos los días en ese sentido. Si te parece, retomemos un poco y nos vamos al tape número 1, porque me parece que hay que prestar atención. Es un momento probablemente de negociaciones de baja intensidad, donde se han guardado en muchos aspectos los gestores, tanto del sindicalismo como, en este caso, los gobernadores, porque están en plena rosca, hablando mal y pronto. ¿Qué decía ayer Cristian Jerónimo en el tape número 1, cosecretario general del Triunvirato de la CGT, respecto de los gobernadores? Así que de ese lugar nos trazamos una estrategia que era hablar e interpelar a los distintos senadores, senadoras, hablar con los gobernadores, y salió bien en diciembre haciendo la movilización también. Digo que ellos la tuvieron que postergar, ellos se querían que iba a ser un trámite express, no fue así, y ahora estamos trabajando también muy fuertemente en la misma línea, digo, no descartando ninguna medida de acción en el caso de que no seamos escuchados, que este proyecto así como está no pasa y no puede salir así. Digo, tenemos el compromiso de algunos gobernadores en el cual nos han planteado que si no se generan las modificaciones que nosotros pretendemos, ellos no van a acompañar. No van a acompañar. ¿Hablaron con ellos ustedes? Sí, estamos hablando. Es más, algunos lo vamos a ir a visitar personalmente. Estamos viendo ahí, construyendo, acordando agenda. ¿A quiénes, por ejemplo, Cristian, me puedes decir o todavía no lo tiene? Sí, no, porque no hay nada para esconder. Digo, nosotros estamos hablando con el gobernador de Córdoba, el de Santa Fe, queremos ir a ver el de Tucumán también, el de Salta, Catamarca, y también estamos hablando con los gobernadores del sur, estamos hablando con todo. Bueno, esa negociación de la cual refiere Cristian Jerónimo está pivoteando sobre la propia jactancia del gobierno, que decía no vamos a modificar nada. A la hora de no modificar nada, entre otras cosas, el subtexto del gobierno es no voy a tocar el capítulo que, hay que insistir sobre esto, fue puesto, entró por la ventana a la reforma laboral, no tiene nada que ver con las relaciones del trabajo, no tiene ningún punto de contacto ni con la vida cotidiana de los trabajadores, ni con las necesidades y los desafíos de los empleadores. Es un capítulo solamente destinado a meterle más plata a las grandes compañías a costa del erario público, porque básicamente es resignación de la percepción del impuesto a las ganancias en las categorías más altas. Ahí es donde la CGT pivotea y dice, vamos a hablar con los gobernadores que están recalientes con este tema, a ver si podemos lograr que, si no todos sus legisladores, los suficientes digan que no
o no quieran participar o que se levanten en el momento adecuado como para restarle potencia de votos a este proyecto. También habló Jorge Sola. Bueno, Cristian Jerónimo decía hace un rato que quería construir mayorías. Si te parece, para cambiar un poco las voces, podemos ver en la placa número 3 a Jorge Sola marcando la necesidad. ¿Y por qué recalco en esto antes de ir al tape? Porque esta tarde la Unión Obrera Metalúrgica, el principal sindicato del rubro fabril de las industrias de la Argentina, va a ser la sede de un encuentro que no por la participación masiva, ni clave, ni estratégica de sus miembros, sino solamente por la simbología va a ser importante. Se va a reunir un puñado de gremialistas. Allí está el aceitero Daniel Jofra, va a estar los aeronáuticos Pablo Viró y Edgardo Llano, va a estar el gráfico Héctor Amichetti, va a haber gente seguramente de la bancaria, de Sergio Palazzo. Los picantes los picantes de la CGT, ¿no? Muy buena la definición, Johnny. Son aquellos que están con mayor voluntad confrontativa frente a un gobierno que avanza sin siquiera negociar, como acabamos de decir, y con una CGT que está, dirían los gringos, wait and see, está esperando más que avanzando sobre decisiones de salir a la calle o de ir a una huelga. Hoy lo que van a decir estos dirigentes sindicales es: nosotros tenemos voluntad de luchar contra la reforma laboral y queremos que sepan los trabajadores que acá hay un núcleo de sindicalistas que, más allá de lo que haga la CGT, está dispuesto a resistir, y que incluso, y hay que estar muy atentos al pronunciamiento que vaya a haber esta tarde, y que incluso si la CGT no convoca un paro, nosotros no descartamos que ante el avance de esta reforma laboral, disponer por nuestra cuenta con los sindicatos que quieran adherirse, sin el aval y sin el paraguas de la CGT, una medida de fuerza contundente. De ahí que podemos entender, bajo esa lógica, las palabras de Jorge Sola, que vamos a escuchar en este momento, diciendo, bueno, necesitamos discutir y necesitamos involucrarnos en un debate donde todos seamos parte, no donde haya algunos que quieran ganar y otros que quieran romper todo para generar una instancia de conflictividad. Ahí hay otra cuestión más que no tiene que ver solamente con la división vertical entre distintos sindicatos más dialoguistas, menos dialoguistas, sino con una distinción horizontal donde muchas veces en las bases de sindicatos cuyos dirigentes de cúpula son más dialoguistas, están viendo con mucha inquietud esta reforma laboral y están empezando a moverse, a decir, bueno, miren que si a nivel nacional no se declara una medida de fuerza, podemos declararla a nivel provincial, a nivel seccional o incluso lugar por lugar, empresa por empresa. Absolutamente, sí. A ver, las presiones son en muchos sentidos, son hacia arriba, son hacia abajo, están presentes en todo esto. Y modifican las conductas de los dirigentes que están negociando en ese sentido. No sé si quieren ir a la placa 3, si no avanzamos por otro lado. Lo escuchamos a Jorge Sola, el otro cosecretario general que está trabajando también en este mismo sentido. Bueno, y dice, ¿por qué no nos sentamos y discutimos un proyecto en el que seamos parte todos? El sector político, el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Más adelante afirma que así como está, este proyecto no puede salir porque, dice Jorge Sola, y le asiste la razón en este caso, salió un proyecto entre gallos y medianoche que no tuvo instancias de negociación, que tuvo muy poco tránsito parlamentario y que básicamente no admitió hasta ahora ningún tipo de modificación. Vos fijate que el proyecto tal cual se presentó en el Congreso hasta ahora sigue inalterado y desde la perspectiva de la creación de la mente, como decíamos antes, de Federico Sturzenegger. Pero bueno, después tenemos también opiniones que fuimos recogiendo. Yo quería cerrar con este concepto, ¿no? Me parece que hay que preguntarse más temprano que tarde, ¿realmente a quién beneficia este proyecto de reforma laboral? Está claro que a los trabajadores no. Está claro que a las grandes mayorías esto las perjudica claramente. Está claro también, como comentábamos recién, que hay al menos 3 cámaras empresarias muy importantes que ya se han manifestado en contra de artículos clave. Por un lado, sí, hay uno que tiene que ver con sus finanzas chiquitas, que son,
che, la reforma laboral no me deja acordar con el sindicato un aporte extraordinario que me permita financiar un instituto de capacitación como tienen en comercio, o no me permiten financiar la vida interna de ADIMRA, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Un predio para que vayan los fines de semana los afiliados. Exacto. Esa es la chiquita de las cámaras patronales, que también esconde la complicidad o el acuerdo con los sindicatos que dicen, no, porque ese mismo artículo a mí también me impide recaudar cuotas solidarias entre mis trabajadores, entre los trabajadores no afiliados a mi sindicato. Claro. Ahí tenemos un punto de contacto, pero el punto central de concordancia entre empresarios y sindicalistas en contra de la reforma laboral tiene que ver con la inversión del orden de prelación. Puede sonar muy abstruso esto, pero básicamente se priorizan las negociaciones entre empresas, las negociaciones a nivel provincial, a nivel regional, por sobre la negociación de orden nacional. Es decir, da vuelta como una media el sistema de acuerdos y de negociaciones entre empresarios y empleadores en la Argentina. Allí es donde me parece que hay que empezar a decodificar por qué esto, además de no servirle a los trabajadores, tampoco le sirve a los empleadores. Y nosotros hemos trabajado mucho en Palo y Zanahoria en estos días para hablar con empleadores que sistemáticamente te dicen, sí, estamos de acuerdo con que hay que terminar con la industria del juicio. ¿Pero usted tiene juicios? No, yo no, pero a mí me cuentan mis colegas que tienen muchos problemas con los juicios. Bueno, ¿esto les va a servir? Bueno, yo la reforma laboral en realidad podríamos no tenerla, pero necesitamos que se reactive la economía. Bueno, sistemáticamente encontramos de eso. No sé si quieren escuchar alguno de los testimonios. Podemos escuchar a Guillermo Dietrich, padre, que ayer hablaba en el tape número 6, que ustedes lo conocen seguramente como el gestor de una red de concesionarios de las más importantes de la Argentina, sí, claro. Además de padre de Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de Mauricio Macri en toda su gestión. Que le preguntábamos esto, bueno, ¿qué pasa? ¿Hay una industria del juicio realmente en la Argentina? Escuchá que una respuesta te va a sorprender. Sufría porque una de 10, 12, 15 personas se me declaraba uno con estado psicológico estropeado, se tomaba 90 días, le tenés que pagar el sueldo y no hay ninguna junta médica que te pueda decir si el señor está bien o la señora está bien o está mal. El ciático, yo he tenido problemas de gente con ciático durante 6-7 meses. Si era verdad o era mentira, qué sé yo. Bueno, nos quedamos en realidad, nos faltó la frase en realidad que decía, no me atrevería a hablar de una industria de juicio. Es decir, estaba dando después los contraejemplos, pero en realidad, inmediatamente antes le preguntábamos, bueno, ¿hay una industria de juicio en la Argentina tal como la presentan? No, yo no me atrevería a hablar de una industria de juicio. Podés tener un caso, podés tener otro, pero el foco importante de la respuesta tenía que ver con que yo no me atrevería a hablar de una industria de juicio. Si lo dice alguien que tiene 700 empleos directos a su cargo, la mayor red de concesionarios de la Argentina, y un hijo que fue un emblema de la gestión de Mauricio Macri, a mí cuanto menos me deja esta duda de cuánto hay de efectivamente necesidades urgentes e imperiosas de los grandes empresarios de la Argentina detrás de esta reforma laboral. Clarísimo, Mariano, gracias por el reporte. Seguiremos viendo si esto afecta o no el poroteo, porque todo lo que vos decís es cierto, después uno mira el poroteo y pareciera que están todos entusiasmadísimos con ir a votar este proyecto del gobierno. Terminó de hablar Trump, no está hablando Trump todavía, acaba de decir hace unos minutos nada más que se queden tranquilos que no va a tomar Groenlandia por la fuerza. Y después durante 10 minutos más dijo, pero igual me la tienen que dar porque es muy necesaria para nosotros y ustedes son todos unos tarados y nadie lo va a poder. Tenemos para ver un poquitito, un minutito nada más. Sin embargo, propician situaciones poco claras, que es la situación que se ha presentado con Groenlandia. ¿Quieren que hable de Groenlandia muy brevemente? Porque yo puedo detener mi discurso ahora, pero bueno, no he querido hablar de Groenlandia porque seguramente me iban a criticar. A ver, yo respeto altamente al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Dicho sea de paso, pero todos los aliados de la OTAN tienen sus obligaciones, primero ser capaces de
de defender sus territorios y ninguna nación estará en posición o está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, aparte de Estados Unidos, ya que somos una gran potencia y eso es lo que la gente no entienden. Miren lo que ha sucedido con Venezuela, miren lo que ha sucedido también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó por ante Alemania, luego de tantas horas de lucha y no han podido defenderse ni a sí mismos ni a Groenlandia. Entonces los Estados Unidos ahora se sienten obligados, sentimos esa obligación de enviar nuestras propias fuerzas para poder proteger el territorio de Groenlandia. Y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene las capacidades de... A lo mejor es un problema con la traducción simultánea. Me dio la sensación de que estaba comparando lo que hizo él en Venezuela con lo que hizo Hitler con Dinamarca. ¿No? Puso como dos ejemplos paralelos. Miren lo que pasó en Venezuela y miren lo que pasó en Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos que hacer algo urgente con los traductores. Hay que... Porque el tono amable del traductor no te da cuenta de lo que te está diciendo la otra bestia. Te lo parece más suavecito. Quedá tranquilo que la inteligencia artificial se va a encargar de resolver eso muy rápido, lamentablemente para los traductores. Claro que sí. La segunda noticia cortita, y ahora vamos con vos, Agus. Un fondo de pensión sueco llamado Alecta, muy importante, más de 110.000 millones de dólares en fondos, anunció hace menos de una hora que va a deshacerse de su tenencia de bonos norteamericanos. Ya es el segundo, ayer uno de Dinamarca, hoy otro de Suecia. Digo, son noticias que empiezan a marcar que están pasando algunas cosas. Mientras tanto, en algo que puede parecer muy lejano, pero no lo es tanto, porque los dueños de los algoritmos son los mismos dueños de los sistemas de defensa, son los que hoy influyen sobre Trump, son los que están planeando hacer sus ciudades sin reglas en Groenlandia, pero hubo una polémica muy fuerte alrededor de lo que pasó una vez más en X, en la red social de Elon Musk. Agus. Sí, bueno, recién veníamos hablando de las recetas que quedan un poco viejas, ¿no? En el medio la tecnología va avanzando, la inteligencia artificial ya es parte del día a día hasta de los chicos. Y bueno, Trump ayer sacó una foto dando a entender que iba a conquistar Groenlandia, y la IA ya forma parte de la disputa simbólica global en algún punto. Ahora, hay algo de lo que se está hablando poco, que es el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexuales sin consentimiento. Y esto incluye a los menores de edad. Entonces es gravísimo que sea Grok, la herramienta justamente que dispone X, para que vos puedas hacer consultas o inclusive pedidos específicos como esto, que tienen que ver con imágenes, lo que lo estaba facilitando, no solamente facilitando, sino que en un mercado completamente sin reglas, lo que termina ocurriendo es que se vuelve más rápido, más difícil de rastrear también, pero aumentaron más del 200% en un año este tipo de contenidos. Están circulando no solamente en Grok, pero específicamente en la plataforma de Elon Musk. Lo que ocurrió es que las críticas se multiplicaron y él, lejos de, primero optó por el silencio y después terminó diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mejor comercializarlo entonces, o sea, van a poder hacer, claro, los que podían hacer imágenes pasaron a ser solamente los que pagaban. Lo tenemos en la placa 6 para que pasemos rápido. Entonces él que dijo, bueno, ahora entonces los que van a poder hacer estas imágenes son los que paguen. Obviamente la crítica explotó aún más. Esto tuvo su punto culmine la semana pasada, pero hoy se sigue hablando de esto porque él dio a entender ahora que esto se modificó. Ahora, hay dos cosas. Primero, el contenido ya está circulando, como decíamos antes, ese contenido ya se creó. Y después, algunos países tuvieron que actuar en el medio, porque dijeron, bueno, todo muy lindo con este sistema desregulado de las redes sociales. Ahora, yo no puedo permitir que estén circulando fotos, sobre todo lo que se pedía, y obviamente no las vamos a mostrar, pero sí era esto de, bueno, alguna
famosa adolescente, menores de edad, mostrámelas en bikini. Claro, esto había empezado como un trend viral donde mujeres que venden contenido lo hacían sobre sus propias fotos. Claro. Subían una foto vestida y decía, Grok, sacame la ropa o lo que sea, pero rápidamente los usuarios se dieron cuenta de que podían hacerla con cualquier foto, sí, y empezaron a hacerla sin consentimiento, como vos decías. Claro, podían hacer cualquier cosa. Fíjate que Malasia e Indonesia fueron los primeros países que tenemos en la placa 5 que dijeron, che, no, pará, acá estas son imágenes sexualizadas con inteligencia artificial, no importa que esto sea un deepfake, como hablamos a veces, esto del contenido falso que se crea en base a una imagen real, porque la advertencia también llegó a Europa. De hecho, ayer la Comisión Europea volvió a hablar al respecto porque ahora Musk dijo que esto se solucionó, pero ¿en qué contexto también se da esto, no? La advertencia más fuerte llegó desde la Internet Watch Foundation, que es una de las principales organizaciones internacionales contra el abuso sexual infantil online. Estamos hablando de la explotación sexual infantil. Y fíjate cómo aumentó solamente en un año. Tenemos en la placa 2 para que veamos. Es realmente impresionante. En 2024 habían descubierto 13 videos de abuso sexual infantil creado con inteligencia artificial. Y fíjate lo que pasó en 2025 en la placa 3. 3.440. Estamos hablando de un aumento mayor al 260%. Entonces, no, más de 260 veces. Más de 260 veces. Es mucho más peor que el 260%. Todavía. Claro, es peor todavía. Entonces, hay que regular esto. Digo, en su momento Lula también había advertido, sí, claro, no podemos hacer de cuenta que la tecnología avanza, entonces hay que dejarla, sobre todo en las redes sociales, ¿no? A los que todos tenemos acceso. Y hay que también marcar esto, ¿no? Esto también alimenta dinámicas de violencia, normaliza el consumo del abuso sexual infantil. Pueden ser usadas, ojo, también para extorsión, acoso y grooming, que eso fue algo que vimos también sobre todo el año pasado, acá en Argentina inclusive, que en las escuelas empezó a ocurrir esto, porque bueno, como vos tenés acceso a la plataforma, podés crear el contenido y... la verdad que estaba pasando eso y era realmente grave, los directivos inclusive estaban discutiendo esto. Y fíjate en el tape 1 que esto también puede causar un daño cuando no hay ningún tipo de límite. Esto decía Save the Children España. No se trata de ficción, ni de humor, ni de libertad de expresión. Estamos hablando de violencia sexual que afecta a la infancia y a la adolescencia y que además contribuye a extender la mal llamada pornografía infantil. Estamos hablando de un delito grave que afecta a la dignidad, la seguridad y el bienestar de niños y niñas, incluso si las imágenes no son reales. Desde Save the Children pedimos responsabilidad. No podemos permitir que los niños y las niñas vivan en un entorno donde se someten al riesgo de que sus imágenes puedan ser manipuladas de esta forma, ni siquiera si está bajo una tasa económica. Las plataformas deben hacerse cargo y poner límites a las vulneraciones de derechos y no un límite económico. Necesitamos que se tomen medidas regulatorias y preventivas que eviten que este tipo de situaciones ocurran y que exijan responsabilidad a las plataformas. Esto ya está ocurriendo, digo, a veces está este debate que se da alrededor de el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde sí, hasta dónde no. Bueno, nos está llevando un poco puestos y lo estamos viendo en un montón de cosas, lo estamos viendo también en el contenido falso que circula, que tiene que ver con la política internacional, pero ojo también con lo que está pasando con las niñeces, es realmente grave esto. Sin duda, es realmente grave e insisto, está intrínsecamente relacionado con los temas que venimos tratando, porque los dueños de los algoritmos y de estas plataformas son las personas más ricas del mundo, son los principales aportantes de campaña de Donald Trump, de los Milei y de todos los representantes de esta ultraderecha en el mundo, y justamente invierten esa cantidad de plata en la política para que justamente les garanticen que no les van a regular este tipo de cosas. Es que encima en la vulneración de derechos, Musk vio un negocio, porque lo comercializó en el medio. Dijo, no lo van a poder hacer todos, solamente los que paguen. La verdad que un horror. Uno más de tantos. Se supone que ahora no se puede hacer, al menos desde hace 2 días,
pero no está muy claro cómo se va a implementar también. Y déjeme agregar una cosa más. Las plataformas tienen las herramientas para hacerlo, no es que no pueden. Fíjense si no qué pasa cuando les pedís que hagan algo con algún tipo de contenido protegido por propiedad intelectual. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan cuando salió? Me acuerdo, creo que había sido Sora, que era la que hace videos de OpenAI, y que en las primeras 24 o 72 horas la gente hacía los videos con Bob Esponja, con Mickey y demás, hasta que vino Disney, vino los dueños de los derechos y dijo, che, frenen, hasta acá. Ni hablar YouTube cuando pones una canción. Ni hablar YouTube. Tienen todas las herramientas para detectar estos casos, simplemente deciden cuándo usarlas y cuándo no. Tienen también todas las herramientas para detectar los discursos racistas, los discursos xenófobos, y es una decisión de la plataforma no hacer nada al respecto. Y en muchos casos, al contrario, darles más relevancia. O hacerlo solamente cuando el discurso es xenófobo o racista en un sentido, pero no en otro. Absolutamente, absolutamente, esto es tal cual. El otro día vi una captura. Yo la voy a contar sin darle veracidad, porque la verdad no chequeé que fuera cierto. Si es cierto es gravísimo, si no es cierto es muy gráfico, como meme, si quieren. Pero era una cuenta, había subido una foto de la actriz Anne Hathaway, una actriz muy famosa de Hollywood, y alguien le contestó arrobando a Grok diciendo, Grok, hacé lo que sabés hacer. De alguna manera pidiéndole que haga la foto en la versión sin ropa. Haz lo tuyo, Grok. Haz lo tuyo, Grok. ¿Y cuál fue la respuesta de Grok? La respuesta fue, no, Anne Hathaway no es judía, sin embargo está casado con un judío. Con lo cual, básicamente, ¿para qué sirve Grok? Lo de Grok es ser antisemita y desnudar fotos. Esas serían básicamente sus dos principales funciones en el mundo. Insisto, si es real es muy preocupante. Si no es real es absolutamente gráfico de cómo se manejan estos algoritmos y estas plataformas de forma totalmente opaca. Nadie supervisa lo que sucede ahí adentro de esas cajas negras. Y yo siempre digo lo mismo. Estamos hablando de una tecnología sumamente potente. Estos usos son... es como si cuando se inventó la electricidad, por ahora lo único que vimos fue una lamparita. ¿Sí? Todavía no vimos los transatlánticos, todavía no vimos los aviones, todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Bueno, imagínense qué hubiera pasado con el mundo si la tecnología de la energía atómica después del año 45 se hubiera manejado con los mismos criterios de seguridad y control con los que se está manejando la inteligencia artificial. Probablemente hoy no habría mundo del cual estar quejándose de estas cosas. Es un llamado de atención. Y volviendo un poco al principio, ahora mientras esperamos que termine Trump y arranque Milley. Hay dudas a esta altura respecto de qué está pasando con los horarios en Davos, ¿no? Y Trump habla y nadie le va a decir. Porque en este momento tendría que estar empezando Milley y sigue hablando Trump. Nadie le hace el gestito de redondeo, nadie se anima. Pero decía, ahora lo vemos, pero cuando se habla, como hablaba Carney al principio, en el discurso que pasamos al principio, de que los países medianos se organicen, entre otras cosas es también que se organicen no solamente frente a Estados Unidos y China como actores estatales, sino a estas megacorporaciones que pueden agarrar un país mediano y agarrarlo de... obligarlo a hacer lo que quieran, y si no, a un costo muy alto, como pasa con Lula en Brasil, que quiso enfrentarse a X y todavía está pagándolo. Le acaba de responder Trump a Carney en su discurso ahí en Davos. Bueno, dijo, ustedes han recibido muchas cosas de nosotros, lo escuché ayer al primer ministro de Canadá, no estuvo muy agradecido. Le recuerdo que nosotros los protegemos la próxima vez que quiera hablar. Sí, dijo. El tema es que ahora los amenazan, no los protegen. Sí, bueno, ahí está. Igualmente, te digo que así como le contestó a Carney, un rato antes de empezar a hablar había publicado un posteo en su red social contra Macron, Van der Leyen y demás, donde creo que a Carney no lo incluye. Y los trata, los boludea. Claro. Porque Trump también tiene esa cosa donde si te plantás, está bien, te va a tomar como un adversario, agarrate lo que pueda llegar a hacer, pero te respeta más que a los que van a chuparle las medias. Claramente. Pasó con Mamdani, ¿se acuerdan? Con Zelensky. Pasó con Lula y al revés con Zelensky, que había ido a chuparle las medias y lo humilló. A Milei mismo.
en aquella, ¿se acuerdan? Era un almuerzo entre ellos y la cámara estaba en la espalda de Milei. Mostraba todo el tiempo la espalda. Esa vez que le regaló un tuit impreso. No, esa fue la anterior. Esta fue la segunda. Fue cuando dijo que iban a apoyar si ganaba las elecciones y dijo: Argentina se está muriendo. Eso. Se está muriendo, miralo. Si no les tira 2 mangos. Sigue Trump mientras, a ver. Horribles. Tenemos el tanquero, el barco, que venía con drogas. El traductor está vivo, podemos chequearle el pulso. Así que, ¿qué hicimos? Los borramos del mapa. ¿De qué estás hablando, Donald? Por ejemplo, los barcos submarinos que vienen cargados. Ya destruimos a 2 y los demócratas nos decían: pero si eran pesqueros, estaban pescando. No eran submarinos, no eran barcos de pesca, eran submarinos llenos de drogas. Estamos atacando este flujo de drogas que llega a los Estados Unidos y que llega por mar. Estamos destruyendo estos cargueros, estos barcos, estos submarinos. Y esto lo estamos haciendo en el mar. Porque se interrumpió los ataques a barquitos después del 3 de enero. Sí, no hay más narcolanchas. Se ve que evidentemente ya no, pero ahora para el discurso de Davos volvieron. No, pero lo que sí volvieron a incautar son barcos petroleros. Pero narcolanchas no, parece que no hay más. Igual esto generó una discusión un poco en el Twitter estadounidense y la postura de los trumpistas es: no, obvio, no hay más narcolanchas porque ahora nosotros tenemos el control. O sea, no es que era un argumento inventado y ahora ya no nos interesa más el tema, sino que ahora como controlamos nosotros toda la cuestión, ya no exportan más. En cualquier momento sale la app, ¿no? Tenés droga en Venezuela y querés mandarla a Estados Unidos, nosotros te encontramos la lanchita más cerca, te la mandamos a que te pase a buscar y se encarga de hacer el delivery. Atención también a lo que pasó hoy a la mañana, porque el avión de Trump había salido de Estados Unidos, volvió a mitad de camino con la excusa de un desperfecto técnico y luego volvió a salir. Por lo que reportan los medios de Estados Unidos, hay bastantes dudas de que haya sido efectivamente un desperfecto técnico y no se entiende muy bien qué fue lo que pasó, pero en este momento del mundo que está todo tan tenso, todo tan delicado, hasta esas cosas son, detalles a los que se les presta mucha atención. Sí, tuvo que cambiar de avión aparentemente por un desperfecto eléctrico, decían. Sí, pero habrá que ver qué pasó ahí. Convengamos que es un avión que está diseñado para sobrevivir a una guerra nuclear, digamos, para poder seguir comandando a Estados Unidos desde el aire durante una guerra nuclear. Es raro que hayan tenido un desperfecto que los haya obligado a volver. Che, guarda con lo que puede llegar a pasar con el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. ¿Cómo que lo que puede llegar a volver a pasar? A ver, voy a empezar con esto. Sí. Jamás en la historia un Premio Nobel de la Paz fue revocado. Okay. O sea, toda la historia del Premio Nobel de la Paz se le dio a alguien, hubo polémicas en el medio, claro. Hubo gente que se bajó, que no quería recibirlo, o que después hubo arrepentimientos, o que lo quiso compartir y hubo quejas de la Fundación Nobel y demás. Bueno, jamás fue revocado, pese a todas las polémicas que tuvo durante lo largo de la historia este Premio Nobel de la Paz. Pero hay mucho ruido en Noruega. Recordemos que para Noruega el premio Nobel es como su columna vertebral, es lo más importante que le pasa a Noruega. Y hay mucho ruido en Noruega, incluso en el oficialismo y en la oposición. Ya es una cuestión política con respecto a esta decisión de Corina Machado de darle su premio Nobel de la Paz o otorgárselo a Donald Trump, que viene protestando por esto. Hubo un cruce de cartas con el presidente de Noruega. Trump le mandó una carta. Siempre que puede manifiesta que está enojado con que no le hayan dado el premio Nobel. Tiene la frase del año, que es: como no me dieron el premio Nobel de la Paz, ya no me veo
veo en la obligación de pensar en la paz. Es extraordinario. Es más, a mí no me sorprendería que Milei en un rato diga, como no me dieron el premio Nobel de Economía, no me veo en la obligación de crecer con o sin dinero. Porque... No me veo en la obligación de crecer, ya está. Hay mucho ruido con una frase de una actriz noruega que recibió un premio que es muy conocida, que se llama Liv Ullmann, que es muy conocida en Noruega, tiene mucho rebote allá. La musa de Bergman. La musa de Bergman, exactamente. Mirá lo que sabe Mariano Martín. Yo voy sacando cositas, ¿viste? Y las tirás en el momento adecuado y parece que sabés. Impresionante. Bueno, recibió un premio y habló sobre este tema, obviamente, porque es un tema que ocupa todas las portadas en Noruega. Dijo varias cosas, pero lo más interesante fue que dio a entender, vamos a ver el tape número 7, donde dijo, si vas a menospreciar el Nobel como hizo esta muchacha, Corina Machado, la verdad que deberíamos quitárselo. Vamos a escucharla a Liv Ullmann para cerrar esto, pero además porque se va a reunir el Comité del Nobel de la Paz entre hoy y mañana se va a reunir. Puede llegar a haber una decisión. Yo te digo, si me preguntás a mí, no creo que la revoquen el Nobel de la Paz, pero hay muchísimo lío en Noruega con respecto a esto. Pero vamos a escuchar a la actriz Liv Ullmann en el tape número 7. Mira, a ver. ¿Lo tenemos por ahí? Ahí está. Dice, soy noruega, le damos un premio Nobel a alguien que se lo merecía entonces, y de repente ese premio Nobel va a parar a otra persona. Es tan extraño, dice Liv Ullmann, mientras recibe este premio. Es tan extraño. Y por eso estoy feliz específicamente ahora. Porque sé, por ejemplo, que en Noruega tenemos leyes que dicen que si haces mal uso de un premio Nobel, te lo quitamos. Apa. Bueno, sería... La primera vez en la historia sería. Sería la primera vez en la historia. No sé si va a suceder. Insisto. Y deja mal parado también a Noruega. Y a los dadores del premio Nobel el hecho de... Mirá, se lo dimos porque somos unos nabos. Sería raro. Sí, el año que viene se lo van a dar a Chino McChino y otra cosa. Igual si se lo sacan, está en carrera, vuelve a estar en carrera Netanyahu, está bien. Es una posibilidad. Recordemos que Noruega acaba de confirmar que no va a ser parte del Boros Peace en medio de todo este ruido que hay entre Noruega y Estados Unidos. También acaba de comunicar eso. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Mientras Donald Trump sigue hablando, Javier Milei está paradito ahí con la carpetita de apego en la mano esperando que le den su lugar en el foro de Davos en minutos nada más. Van a seguir enterándose de todo en Verdades Afiladas y en toda la continuidad del destape. Estoy preocupado por algo. No fue Lilia Lemoyne a maquillarlo para que él salga a dar su discurso a Davos. Esto queda en manos entonces de él y de su hermana, el maquillaje de Milei, que a veces ha traído problemas este tema. A prestarle atención. ¿No hay mucho reflector sobre la cara de Donald? Hay que ver qué va a pasar con la imagen falta Alfredo para las preguntas. de Milei, porque insisto, Lilia podría clavar lentes negros como hizo o cosplay de Kiss. Claro. ¿No? La banda. Chicos, nos vamos, que ya viene Verdades Afiladas. Quédense igual en toda la continuidad del destape. A las 7 de la tarde me vuelven a encontrar acá. Igual un rato antes lo encuentran a Mariano, un rato más tarde lo encuentran a 9. Ponen el destape a la hora que sea. Se van a informar, la van a pasar bien. Nosotros a las 10 de la mañana hacemos nuevamente el pase. Que tengan muy buen día. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.